Saludos cordiales, doctora Mari Money, auxiliar Paula Villarroel y compañeros de clase. En esta oportunidad, pues, la disertación, el comentario, va a girar en torno al libro 7, capítulos 1 al 8 de la obra de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. Y pues también podemos apreciar una imagen introductoria, alusiva, por supuesto, a lo que representó la expedición a Sicilia, y es que justamente de esto se trata parte de lo que se explica en la obra de Tucídides en este segmento. Es el frente siciliano, específicamente en Siracusa, y también en la región ática, cercana a Atenas, con la ciudad de Desel. Bien, nos encontramos entonces en el año 413. En esa temporalidad se enmarca el relato. Recordemos que es la tercera fase ya de las guerras del Peloponeso, la fase de la guerra de Célica, y veremos por qué. Porque en parte el entorno geográfico en el que se desenvuelven los acontecimientos, aparte de Sicilia con Siracusa como su ciudad más importante, los alrededores de Atenas, entonces tenemos la villa de Decelia, es donde también los acontecimientos van a tener su desarrollo. Y es por eso que como última fase, es decir, de la guerra del Peloponeso, va a llevar también esa etiqueta de la guerra de Célica, que es un apelativo obviamente no de Tucídides, pero que se conoce como la tercera fase de la guerra del Peloponeso, la villa de Celia, en el Ática. Allí Atenas está acorralada y los acontecimientos pues van a terminar se van a desenvolver en beneficio de Esparta. Los episodios pues entonces van a estar enmarcados en lo que es lo marítimo y lo terrestre, por supuesto, tomando en cuenta que tanto lo marítimo como lo terrestre va a ser eh, una, un conjunto de beneficios para Esparta. El recurso mercenario también al cual Atenas acude como medida extrema, como medida desesperada en la contratación de los tracios. Eso también va a estar relatado y se va a explicar. El papel de los emisarios y las movidas diplomáticas también será otro elemento protagónico. Lo táctico, la búsqueda de apoyo táctico, se demandan tropas, embarcaciones y provisiones por parte de Atenas, y en el caso de las alianzas que debe conseguir, las amistades que debe conseguir Esparta, están también explicadas por Tucídides acá. Las decisiones que se toman en el frente de batalla evidencian, por supuesto, en el lado ateniense, las dificultades, el desafío y la crisis, por supuesto, de Atenas frente a los espartanos. Los estrategas que se destacan en el relato, en el lado del bando peloponeso tenemos a Gilipo y a Pitén, y por el lado de la liga délica, la liga ateniense, tenemos a Nicias, a Demóstenes y a Aurimedonte. En cuanto a los datos etnográficos que se empiezan a evidenciar, ¿no?, en el relato, bueno, aquí tenemos primero un fragmento, un detalle de un mapa que tiene que ver con la colonización griega. No está relacionado, por supuesto, con la guerra, pero especifica el conjunto de ciudades que entran en conflicto y a lo que comentaba con relación a las búsquedas de alianzas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Sicilia como la isla, y tenemos a Siracusa. Acá tendríamos a Atenas, y por acá tendríamos a Decelia. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, porque el conjunto de pueblos involucrados es todo un mosaico. Ahí podemos ver siracusanos, corintios, espartanos, ampraciotas, tracios, ¿no?, de esta región, a los famosos también estos mercenarios que comentábamos, y bueno, un sinfín de otros más, por supuesto, corcirenses, imerenses, todo, o sea, el conjunto de pueblos se etiquetan, aparecen etiquetados, aparecen se enumeran en el relato. Y uno de los elementos que se destacan en el capítulo 2 del libro 7 es la carta de Nicias, enviando y solicitando auxilio a Atenas. Entonces empieza a demostrar que hay un conflicto en el manejo del carácter, como dice él, ¿no?, el genio, el carácter de los atenienses, malo de corregir y castigar. Y por ende, es decir, el desafío que enfrentan la fuerza naval ateniense va incluso a agudizarse con el genio y el carácter de los atenienses, como lo dice Tucídides en boca
en este caso de Nicias en su carta. Tenemos, bueno, estos mapas tienen una razón y justamente porque la flota naval, el recorrido que hace la flota naval eh, ateniense, va a ir de la mano con un aspecto que quizás va a parecer un poco o va a tocar lo que conocemos como el determinismo geográfico. Es un recurso discursivo en medio de la batalla y de la guerra para hacer cara a una batalla naval en Siracusa. Y primero, bueno, el estratega Gilipo, ¿no? Empieza a mover, ¿no? El sentimiento de valor por la memoria, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una hazaña digna de memoria. Empieza a mover esa fibra en el lado de Siracusa. Y por supuesto esto hace con cara que, bueno, de cara a combatir a los atenienses. Entonces hay que hacer una hazaña, generar una hazaña que se recuerde, que sea digna de memoria. Y bueno, el perfil naval de Atenas que conocemos como fuerte, como un elemento que intimida a los combatientes, empieza a desmontarse desde el lado espartano para mover justamente las fibras de, el sentimiento, justamente la motivación, la moral de los siracusanos. Entonces, ¿por qué va este mapa? Porque es que Hermócrates, ¿no? Empieza un personaje, por supuesto, del relato, y también tomando en cuenta que Tucídides fue parte, estuvo en este conflicto, entonces cuenta con más detalles. Y entre esos, este fragmento discursivo, entre los que se destaca que, por ejemplo, Siracusa sí es una ínsula, es una ciudad costera y por ende debe tener un potencial naval que se puede esperar justamente de su posición geográfica, mientras que Atenas no es estrictamente una ciudad portuaria. Sí es el Pireo, que es el puerto de Atenas, pero hay 15 kilómetros aproximados entre Atenas y el Pireo. Y a partir de esto, entonces surge este discurso, surge este recurso argumentativo en el que se desmonta la idea de que Atenas sí es poderosa en cuanto a lo naval. Claro, recordando por supuesto el conflicto de las guerras médicas, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Salamina en el 480 a.C., donde justamente se destaca y se recuerda, por supuesto, el poderío naval ateniense. Pero no es el escenario. Y entonces incluso ese recurso de que Siracusa sí es una ciudad portuaria, es parte de una ínsula, por ende, toda Sicilia es una zona de pueblos con naturaleza marítima, Atenas no lo es. Entonces eso se destaca acá, esas diferenciaciones desde lo geográfico y de lo un episodio que se da es la fuga de más de 20.000 esclavos atenienses que se pasan al bando peloponesio. Y esto en el sentido de que desestructura el conjunto de elementos productivos, económicos y además sociales de Atenas. Dicho sea de paso, una Atenas que está en crisis, ya está acorralada y sumado a eso 20.000 esclavos se pasan al bando contrario, pues entonces se empieza a notar que las tareas cotidianas de producción, de mantenimiento del ganado, de la caballería, de una serie de tareas que estaban destinadas a justamente este sector de la sociedad, entonces ya no están, no existen, se fueron. Ahora, ¿quién hace esto? Le toca hacerla, es decir, se desestructura el, los segmentos sociales de la sociedad ateniense. Al desestructurarse, entonces la crisis se agrava mucho más y esto pues se relata, ¿no? en, el, en, el, en la obra de Tucídides. Tenemos lo que decíamos con relación a los bárbaros macedónicos, en este caso a los mercenarios que se contratan y que justamente la etiqueta de bárbaro aparece en el relato y además se le adjudica una serie de crueldades, pero estas crueldades también tienen una explicación que la da mismo Tucídides, y es que Tucídides explica que Atenas no tiene cómo pagarle a estos mercenarios, entonces ellos se tienen que devolver, pero no se van a ir, no se van a, ir a Macedonia, a Tracia, no se van a ir gratis, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En el camino, pues,
arrasan una serie de villas, de ciudades, y al mismo tiempo ese recurso desesperado de las crueldades, ¿no? Ya con una Atenas acorralada. Entonces, que se hagan dos cosas de una sola vez, que se cobren por su cuenta con el saqueo, con la crueldad, y al mismo tiempo pueda hacer frente a, a la Liga Peloponesia, ¿no? Entonces, esto es un recurso que también refleja la situación de Atenas. Otro aspecto que se relata, bueno, obviamente estas imágenes son alusivas en cuanto a lo que implica lo cotidiano, ¿no? El comer, el almorzar en medio del conflicto. Y se relata, termina un conflicto, termina un enfrentamiento, unos van a comer, otros se dedican a otras cosas, eh, incluso sacando de su pensamiento de que pudiese darse otro combate por mar en el momento, eh, pero vienen otros siracusanos que ya habían comido y de repente pues entonces perturba a los atenienses y se ponen en marcha a otro conflicto, a otro enfrentamiento. Entonces es curioso porque incluso algunos no habían comido, no habían probado bocado y tienen que salir a hacer frente a los enemigos. Ese relato es como si estuviésemos imaginándonos al obrero moderno que está pues tomándose un paréntesis para almorzar y tiene que volver a su jornada. Algo así se retrata en este episodio y en esta cita de Tucídides, en este séptimo libro. Se relata ese escenario muy particular, ¿no? Que nos podemos hacer la idea de que están almorzando y bueno, ya los que no comieron no les dio chance, vuelvan, tienen que irse a enfrentar de nuevo, ¿no? Bueno, como conclusión, pues ya se tiene que ciertamente se denota la debilidad de Atenas. Atenas está en declive y en este episodio se explican muchos detalles al respecto, como justamente no poder cancelar ni pagarle a los mercenarios. Eso está muy presente. También el conjunto de victorias que va sumando Esparta tanto por mar como por tierra, una cosa que era impensable para una potencia naval como Atenas. Y el conjunto de detalles que Tucídides ofrece, pues hace atractivo el relato, tomando en cuenta que Tucídides es parte del conflicto, está presente y por ende ofrece detalles geográficos, topográficos, etnológicos, pues que no se echan de menos en el relato. Al mismo tiempo se puede contrastar con el inmediato precedente que significó las guerras médicas de 490 a 479 a.C., el relato de Heródoto, por supuesto, y hay un contraste en cuanto a cifras, porque las cifras que ofrece Tucídides en este episodio, en este conjunto de episodios, pareciera ser más realistas en cuanto al conjunto de los miembros de las filas, del conglomerado de auxilios que se van dando en el conflicto, los apoyos que van llegando, las cifras que va enumerando Tucídides acá, parece ser más realistas. Las movidas diplomáticas, repito, no se echaron de menos, no hicieron falta, estaban presentes acá, en las cuales Esparta consigue espacios y esto termina también de beneficiarle, por supuesto, ya en una situación que está dificultada para Atenas a más de 19 años de guerra que los tiene enfrentados. Recordemos que se trató de la última fase de la guerra del Peloponeso. Muchas gracias. Y esta es parte la bibliografía, obviamente la de Tucídides, el mapa de Kinder Hillman y pues las fuentes de las imágenes.